de que, por ejemplo, solamente exista en Internet el tema que vamos a tratar hoy, porque llega solamente en Internet hasta el 5.º grado. Pero en TV Perú o en las televisiones o en las televisoras no está pasando, solamente pasa hasta 4.º grado y lo están haciendo en 2 días ellos. En caso de 5.º grado solamente nos está dando la Radio Nacional y la Radio Nacional tiene pues, creo, una conexión, enlace con Radio Impacto de Acobamba. Entonces el tema de hoy es pues un tema donde nosotros hemos recogido de Radio Nacional porque tiene un objetivo esencial y fundamental donde nosotros vamos a tener que tratar. Muchas veces lo hemos dejado nosotros. Ustedes dirán, pero profesor, nosotros ya hemos señalado, ya hemos estudiado sobre lo que vienen a ser los textos, pero no, todavía no. No lo hemos clasificación desde el ministerio y nos está diciendo que esto es primero, después hagan los demás. Entonces, ¿qué hacemos? Esta vez nosotros lo que vamos a empezar a hacer es de que vamos a trabajar, por ejemplo, esta vez yo quiero que me escuchen, vamos a hacer los textos históricos y los textos mixtos. Muchas veces hemos tenido esa gran dificultad cuando nosotros empezamos a hablar sobre este tipo de textos mixtos. Inclusive reconocer o querer interpretar, eso para nosotros ha sido un tanto difícil. Entonces, esta vez vamos a hablar sobre ese proceso y vamos a empezar a... Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a hablar, muchos nos dirán, pero profesor, ¿qué hago yo hablando sobre lo que vienen a ser los textos históricos? ¿Qué voy a hacer? Es que todos hacemos historia, todos nos abocamos en hacer historia. Por eso es lo que nosotros vamos a agarrar. El título general de nuestro tema es dice la importancia, comprendo la importancia del cuidado de nuestra salud. Eso es lo que nos está empezando a decir. Por eso que nosotros debemos entender qué viene a ser un texto histórico y qué viene a ser un texto mixto. ¿Podemos trabajarlo nosotros? Hoy lo podemos trabajar, sí lo vamos a poder trabajar si nos entendemos entre ustedes y mi persona. Siempre vamos a estar de repente durante este tiempo que dure la pandemia, vamos a estar en constante comunicación. Eso es lo que queremos. Es como si estuviéramos cerca y estuviéramos conversando. Pero pregunten una y otra vez y hagan pues sus interrogantes para seguir dando solución y estar trabajando juntos. Yo agradezco a muchas señoritas, de manera muy especial a Dayana, que siempre se adelanta un poco a ustedes y me hace una pregunta y siempre lanzado su trabajo voy rectificando y le voy dando la solución a los problemas que ella pueda tener. Yo espero igual, porque también ya he recibido una cierta cantidad y también estoy comunicándolos de igual manera a cada uno de ustedes, jóvenes. Les estoy dando la respuesta. Muchos de nosotros estamos confundiendo, somos alumnos del 5.º grado y no podemos elaborar un discurso. Eso está pues un error en nosotros digo, porque conformamos ustedes, nosotros y los padres de familia. Es por eso que vamos a trabajar hoy. Como les digo, este es el título que ha lanzado Radio Nacional en lo que dice comprendo la importancia del cuidado de nuestra salud. Pero dentro de ello, como les digo, vamos a empezar, como ustedes están visualizando, hablando sobre los textos históricos. Por eso el título lo hemos puesto como un interrogante. ¿Qué son los textos históricos? A mí, ¿qué me dice? Son fuentes escritas que permiten, dice, conocer, comprender y valorar el pasado,
De luego, por eso siempre hablaba yo en el salón y siempre les decía, ¿quién habla de nuestro Acobamba? Solamente hablamos dentro y no lo hemos llevado más allá. Por ejemplo, cuando hablamos de Alpas, de las ruinas de Alpas. Entonces, estamos hablando y tenemos tantas cosas que de qué hablar. Por eso nos dice, son fuentes escritas que permiten conocer, dice, comprender y valorar el pasado. Nosotros vamos empezando a trabajar y tenemos tanto pasado, tantas cosas que hay que darle su cierto valor y no lo estamos haciendo. Muchos de nosotros miramos un azulcocha y decimos, pero qué importante tiene azulcocha, es un agua dormida, pero tiene un pasado donde nosotros podemos empezar a comprender cuál ha sido ese pasado de esa laguna. A continuación me dice, pueden ser, dice, documentos públicos, leyes, proclamas, crónicas, dice, pueden estar integrados esos tres documentos. ¿Quién no ha visto ¿quién no ha visto las leyes? Por ejemplo, la Constitución Política del Perú. Ahí están nuestras leyes, las normas que nos rigen. Proclamas tenemos tantos, la proclama de la independencia, las crónicas que constantemente lo estamos estudiando en el 5º grado. Documentos, dice, privados. También allí está pues lo que se llaman los textos históricos. Pero ¿cuáles son esos documentos privados? La carta, nuestros diarios, los diarios que nosotros tenemos. Siempre, ya de mayorcitos, a veces utilizamos y anotamos pues ciertas cosas. Y pasado algo, eso nos va a servir como evidencia para de repente elaborar un texto histórico. Y luego me está hablando de la literatura y prensa. También, dentro de la literatura, de hecho, vamos a estudiar las crónicas. Ahí está. Y siempre hacemos literatura. Por eso, cuando Baudelaire me decía, en su poema me hacía una pregunta, dice, si podemos vivir 2 días sin comer, pero dice, nunca podemos vivir sin una poesía. ¿Te das cuenta? Sin una literatura. Eso es lo que me decía anteriormente en la clase 4. Entonces eso me está diciendo, son fuentes que nos van a permitir recoger para comprender y valorar. Tiene un valor histórico. Muchos de nosotros vamos y decíamos, bueno, allá tenemos nuestro baño de los incas. Vamos a Pueblo Viejo. ¿Pero qué tiene Pueblo Viejo? 4 o 5 personas caminando, pero hay que darle su valor. Ese lugar tiene un pasado y dentro de ese pasado debe haber servido para algo y tiene pues un valor fundamental para nosotros como acobambinos que somos. Eso hablaríamos sobre lo que viene a ser los textos históricos. Pero dentro de ellos también hablamos de tipos de textos, dice, personales históricos, de cada uno de nosotros. Son los que escriben, dice, para contar impresiones y experiencias propias. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia, tenemos una forma de impresionarnos con algo. Entonces, eso está dentro de nosotros. Pero alguna vez nosotros hemos dicho, bueno, yo he tenido esta experiencia y voy a contar. Hemos ido allá y hemos pasado esta experiencia y lo voy a escribir esta experiencia para que los demás puedan conocer. Nunca lo hemos hecho, ¿se dan cuenta? Por eso me dicen tipos de textos personales, históricos, donde tú puedes narrar la historia de tu familia. Podemos narrar tantas cosas. Por ejemplo, tenemos una hermosa fiesta de Navidad. Alguna vez nosotros lo hemos narrado, lo hemos escrito. Todas esas circunstancias, todos esos sucesos, acontecimientos que nos pasa en esa semana de fiesta. Nunca. Simplemente lo hemos contado de repente como una anécdota, pero nunca nos hemos abocado en decir, esto lo voy a pasar aquí y voy a empezar a hacer. Esto es lo que nos está diciendo
personal de cada uno de nosotros. Por eso dice tipos de textos personales, pero históricos. Todos hacemos historia. No vayas a pensar que simplemente yo vivo por vivir. No, todos hacemos historia. Por eso pongo en el ejemplo diario. ¿Pero qué es un diario? Un diario, pues, es un pequeño libro o un pequeño cuaderno, como tú quieras, donde tú estás anotando todo lo que va sucediendo, todo lo que vas haciendo, vas anotando. ¿Pero qué te va a servir? Te sirve pues para hacer un texto histórico. Tu autobiografía, la memoria, todas esas circunstancias son los que nos van a servir. Alguna vez muchos de ustedes de repente se inclinan a ser profesores de historia. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar esa autobiografía, que alguien te diga que esto era antes así. Una memoria, también lo vas a utilizar. Entonces nos está hablando de cosas personales de nosotros, donde nosotros tenemos que hacer ese texto histórico. También vamos, dentro de ellos encontramos, por ejemplo, familiar, nos dice. Voy a hacer un texto histórico familiar, profesor. ¿Para qué lo voy a hacer? Es que no, nosotros no le estamos dando la debida importancia a esos textos históricos personales. Dentro de ellos ya estamos encontrando de la familia. Son los, ¿qué nos dice? Son los textos personales de uso propio o dirigidos, dice, a las personas de la propia familia. Por eso les digo, un acontecimiento de familia, una cosa, nunca lo hemos contado. Simplemente de manera de anécdota pasada, vamos fastidiándolo, sacamos lo más gracioso, pero nunca la historia. Muchos de nosotros hablábamos y decíamos, pero tú conoces tu árbol genealógico, de dónde procedían tus abuelos, tus tatarabuelos, y cómo así se quedaron en la provincia de Acobamba. ¿Te das cuenta? Porque si tú te das cuenta, hay muchos apellidos que no son del lugar, no son del lugar. Si yo busco y empiezo a hacer de repente un poco de historia y empiezo a conseguir que mi familia de repente es del Cusco. Pero de repente porque se encontró mi abuelo con mi abuelita, que era cobambina, se quedó ahí, pero trajo ese apellido. Entonces yo voy empezando a recoger esas cosas. Por eso me dice familiar. Ejemplo, anécdotas, cartas, mensajes electrónicos, dice recado. Todo ese acontecimiento es lo que nosotros lo vamos a considerar dentro de lo que viene a ser, dice, lo familiar. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nosotros empezaríamos a trabajar cuando estemos volviendo a las aulas. Pero también con estas explicaciones que estamos haciendo, ustedes lo van a poder elaborar, lo van a poder hacer. Ahí tenemos material para poder trabajar. Hoy más que nunca tenemos tantas cosas para poder trabajar. Escolares, en tu vida escolar, muchas veces causará extrañeza, dirás, el profesor, pero ¿para qué me quiere explicar sobre los tipos de textos personales históricos y me está hablando de la vida escolar? No, también ahí hacemos, por eso les digo, todo lo que hacemos a diario se va acumulando. Pero ¿cuándo lo contamos? ¿Cuándo lo escribimos? ¿Cuándo le decimos? ¿Cuándo de todo lo que hemos hecho formamos una historia y lo ponemos ahí? Son los que utilizan, dice, a lo largo de la vida escolar. Todo lo que hacemos en la vida escolar, 5 años en el colegio, ya sabes ya todo lo que has hecho, inclusive las amistades que has tenido. ¿Te das cuenta? Y ahí vamos formando nosotros esos textos históricos. Por eso dice ejemplo, apuntes de clase.
Por eso acabo de decirles antes de iniciar, no lo boten todavía sus cuadernos, no lo quemen en diciembre, porque les puede servir algunas partes, de alguna forma. O de repente si lo guardas un poco, puede servirle todavía a las futuras generaciones. Fíjense, entonces, los textos históricos nos están enseñando muchas cosas, apuntes de clase, agenda, que siempre debemos de manejar una agenda. ¿Qué hice el día lunes? ¿Qué hago el día martes? ¿Con quiénes me encontré? Voy anotando, para eso me va a estar sirviendo. Puedo formar una bitácora y cuadernos, dice, de trabajo. Todas esas cosas yo debo de estar haciendo. Por ejemplo, haces tu casa, vas anotando qué material has utilizado, cuánto has comprado. Pasados los años, ¿qué vas a decir? Agarras esas cosas o tus hijos agarran, dirán, pues, hoy en la época de mi viejo, cuando hizo esta casa, ¿sabes? El cemento costaba 30 soles, hoy cuesta 300 soles. Fíjate, por sí solo está contando, por sí solo está haciendo historia. Por eso nos estamos separando en todos estos puntos. Luego de todo esto, vamos viendo las características de textos históricos. Dice, ¿cuáles son esas características que tienen esos textos históricos? Dice, cuando nosotros empezamos a hablar o cuando empiezan a elaborar ustedes, no van a hablar en segunda persona, menos en primera persona. Van a hablar, dice, haciendo el uso de una tercera persona. Por eso siempre decíamos yo, tú, él. Empezamos a hacer la diferencia. Utilizaremos una tercera persona. Por eso abajo siempre, de repente este punto, muchas veces hasta yo mismo, porque ya no había necesidad de repente, porque ya no me pedía el programa, no lo hemos hecho ni en el segundo grado. Pero debíamos de hablarlo cuando dice uso del pretérito perfecto simple, pretérito pluscuamperfecto, pretérito imperfecto y presente histórico. ¿Te das cuenta? Todos esos términos quizás no lo hemos utilizado, o quizás lo utilizamos también de manera empírica, pero no nos damos cuenta. Y vamos a seguir utilizándolo también hoy que estamos estudiando. Pero hay que tener presente que debe de estar el pretérito simple, el pretérito pluscuamperfecto. Debe estar el pretérito, dice, imperfecto y presente histórico. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quién habla, por ejemplo, de Huachascucho? Todo el mundo dice, ahí está el cerro. Ese se llama Huachascucho, pero ese cerro tiene historia. Y para escribir eso, tengo que hacer el uso, pues, de los pretéritos. Eso es lo que me está empezando a decir. Luego me dice la otra característica. El autor ratifica, dice, la veracidad con datos, documentos. Dice, yo cuando tengo que hablar algo, tengo que hacer la veracidad de lo que estoy diciendo o de lo que estoy escribiendo. Por ejemplo, si hablo, por ejemplo, digamos, de Huachascucho mismo, o del Cerro Calvario, yo tengo que conocer, tengo que ratificarme, tengo que haber llegado, haber visto. Muchas veces nosotros, por pura imaginación, no podemos hacer historia. O porque alguien nos contó, no podemos hacer historia. Tenemos que conocer, tenemos que estar en la verdad y tenemos que tener documentos. Y si no es documentos, con lo que hemos dicho con anterioridad, preguntar, recoger de repente datos. Eso me dice la tercera característica. Vamos a la cuarta característica, jóvenes estudiantes. Modalizaciones, dice, para comentar hechos. El autor dice, usa adjetivos.
valorativos. Eso sí, el año pasado hemos recordado que viene a ser un adjetivo. Yo les preguntaba qué viene a ser un adjetivo, si esa palabra era un adjetivo o no, cuando decíamos, hacíamos una clase. Pero hoy vamos a recoger también cuando yo hago un texto histórico, dice va a estar presente, debe estar presente, dice un adjetivo valorativo. No es simplemente, hablamos por ejemplo de Quillamachay, decimos Quillamachay es Quillamachay, ahí está el pasado, el presente. ¿Y cómo le damos el valor? ¿Qué valor histórico tendrá eso? Entonces ahí toco yo un adjetivo, pero dándole un aspecto valorativo. Eso es lo que voy a hacer yo cuando ustedes como estudiantes ustedes que son jóvenes, inquietos, tienen que elaborarse sus propios documentos. Y eso lo podemos hacer, dice. La última característica que nos dice, técnicas persuasivas. Siempre hemos dicho, lo que tú hagas tiene que ser atrayente, tiene que gustar, tiene que tener placer. Pero ¿qué hacemos nosotros, jóvenes estudiantes? A veces escribimos por escribir. Por eso a muchos, discúlpenme que vuelva a ser reiterativo, cuando yo digo, por ejemplo, muchos de nosotros estamos no queriendo hacer un discurso. Hacemos un discurso, bueno, por cumplimiento, pero el contenido no es persuasivo, no es atractivo, no te llama la atención. Por eso me está diciendo, tengo que utilizar esa técnica de querer que lo lean, de querer conocerlo. Por ejemplo, si alguien escribiera la historia mismo de Alpas, Huachascucho, Calvario, todos juntos, esos tres. Yo sé que la gente en Lima que lee, los hijos de los mismos acobambinos que nunca han regresado a Cobamba, dirían, esta vez te voy a llevar a la tierra de mis padres y vas a conocer estos lugares. Mi tierra es eso, tiene esas cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué van a venir? Porque la lectura ha sido persuasiva, la historia les ha dicho que vayan y conozcan ese lugar. Hasta leyendo, ya lo han leído y lo han soñado ese lugar. Pero nosotros no lo queremos hacer. Pero esta vez hagamos eso. Por eso me dice técnica persuasiva. Argumentos que evoquen, dice, valores ideológicos de determinados lectores. Por eso nos está hablando bien claro. Lo que les está explicando está inmerso en lo que digo. Voy a argumentar, voy a decir que esto es así, 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 así. Por ejemplo, cuando tú le hablas, gracias a Huachascucho, Pueblo Viejo, y una parte donde está la parroquia y todo ese sector, gracias a Huachascucho, toman agua limpia. ¿Pero saben de dónde viene esa agua? Es de un manantial. Ha habido una paloma, dicen aquel entonces que bajó y tomaba agüita, comía alrededor y luego voló. Y hay un busto de piedra en forma de virgen y hay un busto de piedra también de una paloma, de una piedra en forma de paloma que está arriba. Levantas los ojos y encuentras eso. ¿Te das cuenta? Eso, ¿quién no va a querer escuchar? Es que nosotros no podemos hacer eso. Por eso estamos empezando a hablar jóvenes estudiantes. Ahí tenemos esas 5 características que debemos de tener en cuenta. Cuando yo voy a hacer algo, ustedes vuélvanlo a releer. Léanlo, por favor. Léanlo. Vayan a los datos que se les está dejando. Muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, pues había dicho esto, lo escribo, pues. No, aprendámonos nosotros mismos. Por eso les digo, yo voy a aprender de ustedes muchas cosas, porque ustedes ahora que están en familia van a conversar con sus padres, van a hablar con sus padres, van a decir con sus padres, van a preguntarle a ellos, a sus hermanos mayores, de repente a su abuelita que vive cerca de ustedes, le preguntan y le dicen, abuelita, ¿cómo ha sido esto? Y fíjate, solamente ahí
estoy haciendo yo el recojo de evidencias para hacer un texto histórico. Eso es lo que tenemos que hacer, jóvenes. Muchas veces nosotros tercamente nos estamos encerrando en nosotros y no estamos preguntando a las personas que están a nuestro alrededor. Estructura del texto histórico. Solamente nuevamente encontramos tres partes esenciales dentro de la estructura del texto histórico. Uno está la introducción, el otro viene a ser el desarrollo y el otro, como siempre, viene a ser la conclusión. Pero debo de saber hacer ya, como es un texto histórico, haré una introducción, pues, formidable, que desde ahí la historia que voy a contar tiene que ser atrayente. Es como cuando, por ejemplo, nosotros seguimos leyendo, hasta hoy seguimos leyendo, por ejemplo, la obra de Yaguar Fiesta. Seguimos leyendo la obra del agua, el tungusteno. ¿Por qué? Porque son textos atrayentes. Con solo leer nos gusta y nos vuelve de repente a estar en el pasado. Entonces tenemos que empezar a trabajar, dice. En términos de secciones, un texto histórico no se diferencia demasiado, dice, de ningún otro, ya que debe contar, dice, con una introducción, un desarrollo y una conclusión. No obstante, el orden de presentación de los hechos históricos tiene una gran relevancia, porque en tal orden se manifiestan los objetivos expositivos del autor, es decir, hacia dónde quiere llegar. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es, por eso me está diciendo que solamente en su estructura tenemos que ceñirnos a eso cuando nosotros empecemos a escribir, a hacer una introducción, luego llegado al desarrollo, como hemos dicho anteriormente, también hay que poner todo lo que está, pero de una manera secuenciada. Y luego en la parte de la conclusión, ¿qué voy a hacer? Recogeré todo lo que he dicho en el desarrollo y lo voy a decir de manera sintética, para que me entienda de lo que yo he tratado en ese punto. Eso es lo que me está empezando a decir. Por eso me dice que la estructura está hecha de tres partes. Cualquier cosa que tú escribas dentro de un texto histórico, tienes que basarte solamente en tres. Primero, fijarte en la introducción y desde ahí tiene que estar algo persuasivo, llegado al desarrollo, explicarle, entrar en una tercera persona y empezar de repente a decir lo que tú querías decirlos a todos. En la conclusión, recojo de todo lo que he dicho en el desarrollo y empiezo de manera sintética. No estoy diciendo redúcelo, sino de manera sintética. Utilizar las palabras adecuadas para que tú en ahí vayas diciendo todo lo que has dicho en el desarrollo. Entonces, no olvidarnos, tenemos tres partes. Cuando me hablan de la estructura de un texto histórico, solamente las tres partes. Por eso me está diciendo como en cualquiera vamos a encontrar esas tres partes. La introducción, el desarrollo y la conclusión. Ahora, continuando con estos jóvenes estudiantes, nosotros vamos a basarnos los tres tipos de orden más frecuentes. Tenemos tres tipos de órdenes. Por eso decíamos, por eso a muchos de ustedes les he devuelto en el mensaje de sus trabajos y les he dicho, cuéntame, haz un discurso de manera ordenada, ordena tu pensamiento. Igual en la historia también lo vamos a hacer. Por ejemplo, hay un orden cronológico. Cuando yo quiero contar una historia, no voy a contar por contar, no voy a empezar pues de la barriga y luego me subo a la cabeza y bajo al pie. No, absolutamente.
tiene que tener un orden. Por eso nos habla de un orden cronológico, en el que los sucesos, dice, se narran desde el origen de los mismos hasta sus consecuencias finales, en el orden exacto en el que fueron ocurriendo uno detrás de otro. Entonces nosotros vamos a empezar a contar todo. Cuando hablamos de orden cronológico, me está diciendo, vas a contar de todo, de todo. Por ejemplo, nosotros no sabemos con exactitud. Muchos nos cuentan leyendas, mitos, nos empiezan a hablar sobre Azulcocha. O cuando hablamos, por ejemplo, de Choclococha, de la laguna de Choclococha, ¿qué nos dicen? No, ese no es una laguna, es un desagüe. Pero habría que verlo desde el fondo. Empezaríamos desde su origen. ¿Cómo así se origina eso? ¿Y por qué esa agua no se ha salido más allá? Si constantemente lo andan de repente la gente botando su desagüe allí, o cuando hay época de lluvia, porque esa laguna no se sale de su lugar. Entonces habría que buscarle el origen y luego contar en ese mismo orden, contar desde esa parte cómo así apareció, cómo así se ubica, y luego empezar a decir. Es como cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el, el niñito que está bien de repente, Santos, aparece, dice, pues ahí jugando con unos niños. Pero ¿quién lo ha visto? ¿Quién fue el primer personaje? ¿Cómo así se dieron cuenta? Si es verdad o es mentira. Entonces tendríamos que empezar desde eso y estar empezando, dice, todo lo que ha ocurrido, dice, constantemente, uno detrás de otro, pero de manera exacta. Eso es lo que me dice. Y cuando yo hago un texto histórico y voy a tocar el orden cronológico, voy a buscar eso, el origen, el motivo. Hoy, por ejemplo, voy a hacer un texto histórico sobre el coronavirus. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a tocar el origen, dónde empezó y cómo se expandió y cómo llegó al Perú y por qué en el Perú hay muchos que dicen que es falso y muchos que dicen que es verdad. Y fíjate, hasta la actualidad ya empezamos a infectarnos, ya empezaron a morir. Entonces, todo eso estaría empezando a poner en un orden cronológico. ¿Te das cuenta? Entonces, yo puedo tranquilamente hacer mi texto histórico. Orden lógico, lo que siempre hablamos y lo que siempre lo determinamos, y muchos lo hemos determinado, la inferencia por lógica. ¿Por qué? Porque no le hemos buscado el sentido, sino por lógica lo hemos escrito y lo hemos puesto allí. Pero las cosas tienen que ser con cosas, pues, verídicas, comprobables. Orden lógico, me dice, es la organización de los hechos por causa y efecto. Siempre eso hemos hablado, vamos a organizar. Siempre ha habido una causa para que haya un efecto. Y eso siempre lo hemos utilizado. Muchos decimos, no, él me ha pegado, porque él es así. No, debe haber una causa para que él haya reaccionado y luego te haya pegado. No es así, por eso dice causa-efecto, y en estas cosas de la historia también sucede eso. Siempre ha habido una causa. Entonces, si ustedes que están llevando historia del Perú, ustedes encontrarán la causa y luego el efecto. ¿Por qué llegamos a ser de ese gran imperio a lo que somos hoy? ¿Te das cuenta? Por eso me está explicando allí en el orden lógico de las cosas. Se explica, dice, que por un aspecto histórico sucedió otro. ¿Te das cuenta? Por eso les hablo eso.
porque me está diciendo allí en el mismo concepto. Un aspecto histórico sucedió otro, dice. En la misma creación del mundo. Muchos no nos imaginamos, pero ¿por qué Dios ha sido tan malo de ponernos inmensos celos? Habría que investigarlo, habría que verlo. Empezaríamos sobre el origen del mundo. Muchos nos dicen, no, es que todo esto era lleno de agua y el agua se fue secando. Y luego después de secarse se dejó estos musgos, pero entonces ¿de dónde vienen? Habría que también eso hacer una historia. El orden de importancia. En esta estructura se narran, dice, en primer lugar, los hechos sobresalientes y luego se narran sus aspectos menos importantes. Acá sí empezamos de las cosas que son completamente, pero ya en ese orden de importancia. Este es lo más importante, lo menos importante, este vale, este no vale, entonces ahí en ese lugar ya estaríamos empezando a tocar. Pero entonces, para nosotros tenemos tres tipos dice, de orden más frecuentes que vamos a utilizar constantemente. El orden cronológico, el orden lógico y el orden de importancia. Eso no debemos olvidarnos. Una vez terminado, porque en la parte habíamos dicho que vamos a hablar sobre los textos históricos, en la parte primera, entonces ahora nos toca hablar sobre los textos mixtos. Siempre hemos dicho, ¿qué estás leyendo? No hay nada para leer si solamente son dibujitos, son solamente cuadros. Pero esos cuadros, dibujitos, por sí solo hablan, por sí solo explican, por sí solo nos dicen. Mira usted una fotografía y dice, pero no, esta fotografía está gordita, está, pero no te has dado cuenta de que está triste. ¿Te das cuenta? Te está explicando. Por eso también nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué? Porque en el concepto mismo me está diciendo. Suelen tener, dice, un gráfico y su explicación. ¿Te das cuenta? Cuando ves tú una fotografía, ¿qué ves? Una imagen, pero esa imagen tiene su explicación. Cuando ves un cuadro estadístico, ¿qué ves tú? Un gráfico, pero ese gráfico tiene su explicación. ¿Qué nos dicen hoy en esta pandemia que estamos viviendo? Nos está diciendo que hay 2.000 y tantas personas ya fallecidas a consecuencia de esto. Y hay casi 70.000, 80.000 contagiados. Y hay otra cierta cantidad, dice, que son contagiados o con la enfermedad, pero de manera silenciosa. Entonces, ese cuadro, por ejemplo, me está explicando y me está diciendo 80%, 40%, 10%, 5%, 3%, me está explicando. ¿Pero de qué? De muertos, de vivos, de los que están contagiados, no de los que se están sanando. Pero solamente es un gráfico. Pero estoy leyendo ese gráfico. A eso llamamos textos mixtos. Ambos se apoyan, dice, por nexos de coherencia y cohesión. En medios, dice, impresos, habitualmente, dice, aparecen en revistas, obras de consulta, informes, en cambio constituyen, dice, ejemplos de su inserción en soporte electrónico, en las páginas web de autores y textos basados, dice, en mensajes, como los formularios de online, los mensajes de correo electrónico y otros. Todo ahí vamos a encontrar. Si tú ves, por ejemplo, tu recibo de luz, hay un cuadro, hay unas barras donde anteriormente, antes de la pandemia, estaba bajito y pagabas bien de repente 22 soles. Pero ya al siguiente ya subió. Y ahora que de repente muchos de nosotros, por lo que ya el gobierno nos dijo, entonces vamos a esperar todavía que pase esto.
para ir a pagar. Entonces ya en nuestro cuadro la barra se habrá subido hasta arriba. En cualquiera de estos, de los que estamos señalando, estas cosas vamos a encontrar eso. A eso llamamos textos mixtos. Pero eso no están solo en barras, están en manera circular, en otras formas, están de repente con líneas, nos están señalando. Esos son los textos mixtos. Pero por favor, no vayas a decir que voy a leer. Sí vas a leer, pero tienes que saberlo, interpretar eso. Seguimos. Un texto mixto es un tipo de texto derivado, dice, de los textos periodísticos, en el que la noticia se escribe haciendo uso de, de, un cuidadosa, de una cuidadosa metodología para mantener el equilibrio entre la información que se proporciona y la opinión personal que se pueda dar al respecto. ¿Te das cuenta? Ahí nosotros vamos a encontrar. Por eso nos dice, el 40% de peruanos no cree. El 20% de peruanos son aptos, pero nos están dando porcentajes, nos están diciendo en cantidades, o nos están mostrando de repente con gráficos lo que estamos. En la sierra está tanto, en la costa está tanto, por el norte está tanto, pero lo estamos leyendo. Esos son los textos mixtos. Por otro lado, dice, los textos mixtos se pueden componer, dice, de otros tipos, como los textos narrativos, textos descriptivos o textos argumentativos. Se pueden decir que una mala inclusión de otra forma de texto o opinión conllevaría una pérdida en la comprensión de dicho texto. Por eso nos está esclareciendo bien claro. Pueden componer, no nos está diciendo que no, pero vamos a ver en la interpretación. ¿Cómo comprendo yo eso? ¿Ah? Por eso es lo que está hablándonos bien claro. Y ahí tienes tú el concepto que nosotros estamos empezando pues a trabajar. Los géneros, dice, mixtos más conocidos. Por eso les decía anteriormente, hay una necesidad de conocer. Muchas veces nos dicen literatura, literatura, en ahí se habla la crónica, en ahí van a empezar a hablar una serie de cosas. No, también en los textos mixtos vamos a hablar, históricos, vamos a hablar sobre lo que viene a ser, dice, lo que es la crónica. Es una noticia, dice, ampliada. Su emisor es un periodista especializado, subjetivo. Ya hemos dicho que son de cosas que realmente no existen en la realidad. Solo están en nuestra imaginación. Pero eso lo van a ampliar. ¿Quién es el emisor? Dice, es un periodista. Eso, por favor, muchos de nosotros no entendemos. Todavía, cuando nosotros hablamos y decimos, la comunicación tiene 6 elementos. A ver, muchas veces nos reímos y decimos, ya estoy en 5º grado, pero ¿qué hago yo? Siguiendo escuchando qué es un emisor, qué es un receptor. Entonces, el que nos cuenta quién es, dice, viene a ser, dice, el emisor. Pero ese emisor, ¿quién es? Viene a ser, dice, el periodista. Pero un periodista especializado. Pero tiene, dice, nos habla o nos cuenta, dice, de una manera subjetiva. Quizás no ha llegado, ni conoce, pero nos está contando. El mensaje trata, dice, sobre acontecimientos de actualidad recientes. ¿Te das cuenta? Hay muchos periodistas que no están basándose en la verdad, no han ido al lugar, solamente una llamada telefónica y empiezan a cuestionar eso. Pero en la realidad habrán investigado, habrán ido, habrán estado ahí presentes. Casi nunca. Entonces, ¿de qué manera lo hace? Como dice arriba, ese emisor lo hace de una manera subjetiva. Se combina, dice, elementos informativos con una opinión muy libre.
¿Se dan cuenta? Eso es lo que me está diciendo. Por eso que estoy adelantándome en algunos aspectos y estoy tratando de que me entiendan. Va a utilizar los elementos informativos, pero va a tener, dice, una opinión completamente libre. En su intención, dice, cabe resaltar que pretende informar, formar opinión y entretener. Puede utilizar lenguaje literario, la crítica. Eso es lo que hace. Un periodista que no está de acuerdo con alguna cosa, utiliza un lenguaje literario crítico. Solamente le gusta criticar. Pero si no ha llegado, no ha investigado, no ha estado allí, pero él lo hace. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nos dice cuando hacemos la crónica. También dice, analiza acontecimientos culturales de la actualidad. Dice, es subjetivo y tiene que, dice, mediar tanto con la adulación como de la severidad. Suele tener, dice, una estructura definida que consta de una ficha inicial con datos objetivos y luego la crítica en sí. Géneros visuales, la fotografía informativa, el reportaje, dice, fotográfico, el fotomontaje, el humorismo gráfico, las infografías, textos periodísticos. Esos son los géneros visuales. Ahí lo estamos tratando solamente dentro de los géneros. Por favor, muchas veces recogemos una fotografía y no sabemos para qué lo ha puesto esa fotografía. O a veces con el tema que está tratando, la fotografía no concuerda. Luego, para terminar esto, ya tenemos pues, nosotros tenemos acá dos ejemplos. Solo tú lo vas a leer estos dos ejemplos. Al otro lado dice texto mixto y el otro lado de hecho es un texto histórico. Ahí les doy solamente como ejemplos para que ustedes, de acuerdo a la explicación, puedan ustedes empezar pues a hacer la comparación y decir si de verdad se ciñe al concepto que nos ha dicho o no. Eso es lo que yo tendría que hacer. Pero como dentro de la actividad, dentro de la Radio Nacional, deja actividades, yo solamente en esta oportunidad les voy a pedir a ustedes, por favor, no les estoy pidiendo todavía que hagan una historia completamente larga, sino de algo que nosotros lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Ustedes, mi persona y las demás personas de todo, casi de todo el mundo, vamos a decir, porque escapan uno o dos, estamos viviendo esto. Por eso he puesto en la actividad. Escribe un texto histórico, cómo se organizaron en tu familia para el cuidado de la salud. Ya tú viendo los ejemplos, escoges y cómo lo vas a escribir. ¿Qué orden vas a tomar? Y lo empiezas a escribir. Solo estoy pidiéndote a ti, no necesitas revisar, solamente es conversar con tu familia, con tu mami, con tu papi, como te digo. Y si el perrito pudiera hablar, también con el perrito conversamos para que nos cuente cómo se sintió él durante todo este tiempo. Pero hago un texto histórico. El otro, la otra preguntita que hay que responder es, ¿cómo presentaría usted la información en un texto mixto? O sea, esa misma información, ¿cómo lo presento yo? ¿De qué manera lo voy a presentar? Pero de una manera cronológica sobre la pandemia COVID-19. Eso es lo que son las dos preguntitas. Fíjate, ahí he explicado sobre los textos históricos y he explicado sobre los textos mixtos. El que me ha atendido, el que me ha estado escuchando, definitivamente, ya inmediatamente, estoy de seguro que empiezan a las 2 y terminaron su texto
a las 6 de la tarde. El día, el día domingo por la mañanita me despierto a las 6 de la mañana, empiezo a hacer mi texto mixto y también lo he explicado. Y he terminado mi trabajo y los demás días son de descanso o para hacer las otras áreas. Por favor, señorita, ordenen nada más sus pensamientos. No lo hagan. A veces están hablando una cosa y luego regresan recién al comienzo y de nuevamente empiezan de la cabeza, se bajan al pie, de nuevo al brazo y luego llegan a la barriga. ¿Cuándo terminamos? Ordenadamente, por favor. Esto es, jóvenes, por hoy nuestra clase de lo que ha venido. Como siempre les he dicho, estoy tratando de escoger o agarrar las partes que nos puedan servir en el futuro a nosotros. ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué les voy a contar una historia y luego decirle este es el texto? Hay que conocer que viene a ser un texto y nosotros mismos bajo ese conocimiento empecemos a trabajar. Si hay alguna pregunta, jóvenes, por favor, estamos aquí y podemos responderles. A ver, jóvenes estudiantes. Profesor, buenos días. Yo tengo una pregunta. Sí, Luzga. Profesor, ¿qué quiere decir la palabra cuestión? No es, o sea que el texto tiene que tener sentido, algo así. Claro, por eso te dice cohesión y coherencia. Ajá, ajá. Sí, Tengo dice. que escribir con un sentido coherente, ordenadamente. Por eso te estoy dando el orden cronológico. ¿En qué orden lo vas a basar? ¿Qué orden vas a tomarlo? Por ejemplo, pues si tú vas a decirlo cronológicamente, entonces tengo que decirlo desde cómo ha pasado, cómo lo he sentido, cuándo me he enterado, cuándo en mi familia llegamos a hacer esto, cómo me he encerrado, en otras palabras. ¿Cómo estamos así? El profesor está en otro lugar y nosotros estamos escuchando la clase desde aquí. Entonces tengo que empezar a ordenarme eso, por eso, pero coherentemente, ¿me Ah, entiendes? ya. Sí, ¿Ya? profesor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya, ¿Alguna profesor. otra interrogante más, señoritas? Por favor. Profesor, disculpe una Jóvenes. pregunta. Sí, señorita. Cuando nos referimos al aspecto que usted dijo, pretérito, significa aquello que ya aconteció, o sea, que ya tuvo lugar en el pasado. Claro, por eso estamos hablando de pasado, presente y futuro. Hemos estudiado los tiempos. Ahí tenemos que agarrarnos ahora nosotros. Profesor, y entonces se supone que el texto histórico son hechos que pertenecen al tiempo pasado, pero estaría bien que nosotros realicemos sobre el COVID-19 porque ahorita el COVID-19, o sea, está pasando en tiempo actual todavía. Ya, pero te voy a decirte. Muchas gracias, Dayana. Algo que me hace recordar. Por ejemplo, si nosotros vamos, no solamente hemos tenido esta pandemia en el Perú. Estoy de seguro que tu mami, tu papi, serán de repente un poco menor a mí, pero hemos encontrado la sarampión. Dengue. Claro, hemos encontrado ahí está el dengue, pero lo hemos vivido y lo estamos viviendo y hemos tenido dentro de la historia, ya hemos tenido una cantidad de repente que hemos sentido. Si tienes tu abuelita cerca, a tu abuelita le preguntas, tu abuelito que tiene ya 80 años, ha conocido muchas pandemias más. No, sí, claro, profesor, las pandemias anteriores sí, pero yo me Ah, refería a esta. ajá, por eso, cuando tú vas a escribir, por ejemplo, tu mamá te va a decir, no es eso nomás, hija, yo he conocido esto, he conocido el otro, pero nos basamos en la cosa, también tiene, si tú hablas, por ejemplo, y vas a escribir un texto histórico, por ejemplo, ¿qué vas a decir? Nosotros no lo hemos conocido ayer. ¿Esto viene desde dónde? Desde Wuhan. ¿Y eso dónde está? Al otro lado. Ahí que pasó y de ahí cómo llegó al Perú. Por eso me está diciendo, si hablo cronológicamente, me pide el origen. ¿Dónde ha sido el origen? Wuhan. ¿Y cómo llegó al Perú? Tengo que investigar todo ese proceso.
Y hemos escuchado, ya nos han dicho muchas veces. Y si alguien me pregunta, ¿es el último? No, ya estamos pasando muchas pandemias. Y esta es la más peligrosa porque es silenciosa, porque es invisible, porque no se hace presente, no viene por el aire. Entonces ya tengo tantos datos que decir. ¿Te das cuenta? ¿Algo más, Dayana? Profesor, también podríamos decir que los textos históricos son textos continuos y discontinuos. O sea, Claro, continuo también. se refiere a la parte que pueden ser narrativos, argumentativos, y los discontinuos, lo que usted se refiere a los gráficos. Claro, podríamos nosotros tomarlo, pero lo vamos a tomar también, porque cuando tú vas a hacer tu texto, ¿qué vas a hacer? Vas a narrar de hecho el acontecimiento, cómo sucedió y cómo llegó al Perú. ¿Qué estoy haciendo? Estoy narrando, ¿sí o no? Entonces lo voy a tocar, eso no es innegable. Eso siempre lo voy a utilizar. Por eso en una de las partes nos dice eso que lo vamos a hacer. Son fundamentales para nosotros. Entonces, profesor, si desea, lo puede hacer con el texto continuo o si no con el discontinuo. Claro, pero agárrate en un orden cronológico. ¿Cuál es el orden cronológico? ¿En qué orden lo vas a hacer? Pero hay que hacerlo bien. Por eso me dice que tiene. Cuando nosotros agarramos un texto narrativo, ¿qué tiene? Tiene una presentación, tiene un desarrollo, una conclusión. No lo tiene. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Te das cuenta? Entonces yo tengo que diferenciar esas dos cosas nada más. Algo más, señoritas. A ver, jóvenes, ahí creo que había 2, 3 jóvenes. A ver, señor Cuellar, que hasta hoy no recibo su trabajo. Profesor, Profesor, tengo un saludo cordial. Buenos días. A ver, pregunten, jóvenes, de manera ordenada. Pregunten. profesor, De acuerdo a la actividad que dijo, Ya, hable, joven, pero ordenadamente. eh, profesor, en la primera actividad yo tengo una duda. Aquí dice que escribe un texto histórico, cómo se organizaron en tu familia. O sea, simplemente vamos a hacer el texto histórico de cómo nosotros nos estamos organizando para el cuidado de la salud, o sea, de qué medidas estamos tomando solamente en la familia. O sea, en tu familia, ¿cómo te organizaste tú cuando empezaron a aparecer todas estas noticias? Por ejemplo, si a mí, para hacerte más claro el ejemplo, nosotros ya sabíamos sobre esta enfermedad, pero siempre nos hemos reído, inclusive en son de broma, si te hago una pequeña narración, en son de broma, una semana antes de que desapareciéramos de Acobamba, el profesor Durán se reía cuando el director puso un pomito de jabón líquido ahí y nos decía, lávense la mano para la hora de la fruta. Él se reía, se sobaba la mano, se echaba, se sobaba y decía, ya, 1, 2, 3, 4, contaba hasta 20 y decía, ya 20 segundos, lávense, jajajiji. Pero él no sabía que debía de estar hoy confiscado en su casa, fíjate. Desde ahí yo empecé, y empezaba ya por la noticia a escuchar de que esto venía ya estaba en China y ya estaba exterminándolo. Y sabemos muy bien que allá en Wuhan, por ejemplo, lo que el mundo está admirado, ¿no? Que en Wuhan lo han hecho en poco tiempo todo un hospital para tanta gente. ¿Te das cuenta? Entonces yo dentro de la historia voy contando todo ese acontecimiento y luego cómo llega al Perú y cómo empiezo a organizarme yo por ejemplo, en mi Acobamba. ¿Cómo me he organizado yo con mi familia? Porque de alguna manera tu papá, por ejemplo, cuando dice que y ha visto que ha comprado arroz por sacos y se han vaciado, por ejemplo, el papel higiénico de todas las tiendas,
Tu papá también ha dicho, vamos a comprar esto, vamos a comprar el otro. Dice, no va a haber, va a subir, porque va. Y fíjate, ha empezado a organizarse en tu familia. Todas esas cosas yo tendré que hacerlo, pues, en mi texto histórico. Por eso es un texto histórico. ¿Me entiendes? Sí, profesor, gracias. Eso Ya. no me entendía. Otra pregunta, por favor. Disculpe, profesor, ¿podría cambiar el tema de la primera actividad o solo explícitamente tiene que ser esa? Um, por favor, estaba atendiendo otro asunto. Vuelvan a preguntar. Este, Respecto a la primera actividad, ¿explícitamente tiene que ser ese tema o podría cambiarlo por un tema que para Exclusivamente mí es sería eso, un... joven. Lo estamos recogiendo de lo que dice en la plataforma de Radio Nacional, las preguntas. Exclusivamente sobre ese tema. Si no, pues ya les dijera, háganlo de otras cosas. No, exclusivamente es de ese aspecto. Ok, profesor, gracias. Ya. Gianela, Gianelia dice, ¿dónde está ella? A ver, ¿qué duda tiene, señorita? Soy yo, profesor. Ah, ya, muy bien. Guamán Landeo. ¿Y por Sí, qué le han profesor. puesto Angie acá? No vale cambiar la cuenta, profesor. Ah, ya. A ver, Josué Vargas. No está. Sí, profesor. A ver, ¿cuál Sí es tu estoy, duda, profesor. amigo? Porque después presentamos una cosa por otro. Yo quisiera escucharte. No, profesor, no tengo ninguna duda. Ah, ya. A ver, Sí, alguien profesor. que tiene alguna pregunta más, por favor. José habla, pe. Mío, A profe, ver, recién me uní, profe, no entendí ya, ni la Ñagüero, a clase, ver, solo habla. la última actividad nomás, profe, entendí, porque soy un Inter y ahorita recién me han hecho mi recarga y no entendí nada, profe, ¿ah? ¿Sobre Yo qué? ya, Pregúnteme, cuando me dice la última actividad es esta, pues. Ajá, lo que estamos hablando de escribir un texto y eso, pero creo que eso no es, no, profe, porque a eso no me entré porque se fue mi Inter, ¿no? yo te paso, profesor. Ya, yo creo que cada uno de ustedes, yo quisiera que ustedes pues tienen que organizarse también para poder escucharme, porque si no, por favor, estamos presentando una cosa por otro, los trabajos a veces incompletos. Es que esto no es simplemente decir, sabes qué, profesor, yo me he ido, he llegado. Por ejemplo, no, yo no lo estoy criticando, sino pongo un ejemplo nada más. Hay una alumnita que llegó tarde y se equivocó en su trabajo o le faltó escucharme. Ahora igual me van a presentar ustedes y después me van a decir, no, el profesor ya de repente me está marcando. Esa es la palabra que utilizan ustedes. Yo no hago eso. Yo lo que quiero es que me escuches y me plantees. La primera está bien claro. Estamos hablando sobre los textos históricos y el otro son los textos mixtos. En el texto histórico voy a ver cómo me he organizado yo, voy a hacer mi trabajo de cómo me he organizado en familia para, dice, ver sobre esta enfermedad o esta pandemia que tenemos del COVID-19. Sobre eso voy a escribir, no me voy a salir. Estamos diciendo que tiene tres partes, en su estructura está hecho de tres, pero me está dando también de qué manera lo voy a escribir, porque también estoy dando tres. Entonces cojo uno de esos y empiezo a hacer el trabajo. Por favor, señoritas, tienen que preguntarme. Profesor, disculpe, la otra pregunta que dice, ¿cómo presentaría usted la información en un texto mixto de manera cronológica sobre la pandemia del COVID-19? ¿Solamente tenemos que explicar cómo lo presentaríamos o lo tenemos que realizar
No, lo tienes que desarrollar, por eso tienes ahí el ejemplo. Por eso te lo estaba diciendo, señorita Dayana, esto lo puedes hacer en gráfico, en cualquiera de los gráficos. Tú agarras, puedes agarrar, por ejemplo, la barra y puedes empezar ahí graficar. Por ejemplo, de acuerdo que tengo entendido, en la provincia de Acobamba ya tenemos exactamente 50. Pero eso, ¿cómo lo pongo? Si estoy narrando de toda mi provincia, de mi familia, ¿cómo lo pongo eso en esa barra? Entonces yo tendría que organizar eso, por eso les doy los datos, les estoy diciendo que, por ejemplo, tenemos tantos contagiados, tantos que están de repente siendo atendidos, pero voy poniendo en porcentaje, 20%, 10%, 30%, 100%, de acuerdo a cómo estoy viendo en la realidad, cómo estoy viviéndolo. Pero eso es de una manera gráfica. ¿Me entendió? Sí, profesor, supongo que toda esa información la encontraré en internet, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, Ah, ¿qué muy día? bien, señorita Dayana, ya ves cómo cuando empezamos a conversar sale, ¿no? Si voy a hacer algo, tengo que recoger datos. ¿Y dónde están los datos? Están pues en los medios de información. Eso me va a apoyar. Voy a tener ese gran soporte de hacer ese trabajo. Ya, profesor, ¿y lo tengo que hacer solamente de Acobamba o de todo el Perú en general? Si, si usted desea, lo hace solamente de la provincia de Acobamba. Y si usted desea, lo toca todo, pues porque está empezando a narrar desde su origen. Está empezando a hacer su texto desde su origen. Entonces empezaríamos haciendo de repente unas pequeñas comparaciones y lo va presentando. ¿Algo más, jóvenes? ¿Alguien más? Bueno, yo, profesor, ¿me podría agregar al grupo porque me sacó del grupo de comunicación? No, nadie le hemos sacado, joven. Toititos están acá. Ya estamos en una cantidad de 44 estudiantes. No, profesor, a mí me han sacado del grupo de Ya sacaron. comunicación. Solamente, Usted me... solamente ha habido un grupo. Pero, Josué profesor, no Vargas estoy en Fabra. el... No, sí estás. Ya. Ya, Josué, me envías pues tus datos entonces y lo ponemos. Sino que muchos de ustedes se han emprestado ese rato y han empezado a ponerme. Y solamente hay un solo número de celular repetido para 10 alumnos. No, No profesor, puede ser. ya le envié mis Ya, datos ya, esa voy a vez revisar todavía. entonces. Esta vez ya vamos a estar ya. No te preocupes, amigo. Profesor, Otro. una última consulta. Ya, dime. Tranquilo, pe amigo Josué. Profesor, Ya, amiga. el curso de comunicación, ¿por cuál de los medios vamos a trabajar? O sea, por la radio, por internet o por la televisión? Es- en la televisión, como le digo, no aparece el quinto grado. Es solamente de primero a cuarto. Ahí desaparece. En internet hay fechas que aparece y hay fechas que no aparece. Más lo están dando esa Radio Nacional y de ahí estoy tocando. Y si hay, pues en internet también de ahí lo tendremos que sacar si el tema es ajeno, pero en todos los medios, en internet y en radio también, han considerado el tema, el único tema. O sea, si estamos hablando hoy esto, también en el otro lado, en internet también está colgado eso. Solamente que lo han separado, que un día debe de ser, dice comunicación oral, y otro día debe de ser, dice enseñarles cómo hacer comunicación escrita. Solamente eso lo han dividido. Por eso estamos tocando esta vez también, porque yo estaba trabajando con TV. Ustedes saben que estaba de tercero a quinto, y eso de tercero a quinto ya hoy no está solo separado ya, solamente de primero a cuarto está en TV, y quinto está pues solamente en Radio Nacional y radioprogramas. Son los dos radios que están trabajando en diferente horario. Son las dos y no tenemos más, pues por eso estamos escogiendo, pero el tema es único.
Ya, profesor, en todo caso vamos a seguir trabajando solamente una vez por semana, ¿verdad? Sí, porque no nos ha dado todavía a los de quinto grado para 2 veces por semana, solo ah, nos está poniendo dentro del horario una vez por semana. Cuando es dos, bueno, pues también nos adecuaremos a ese aspecto, pues con todos y cada uno de ustedes. Eso también tiene que verlo el director de nuestro colegio, pues. Sí, profesor, porque sería mejor ya que usted muy bien sabe que los cursos más importantes son matemática y comunicación. Sí, señorita, por mí estaría bien de repente en eso, pero hoy solamente viene para un solo día, por eso que lo estamos haciendo. Profesor, buenos días. Disculpe, también tenemos que ver la parte económica porque la mayoría de los alumnos no tiene internet y tiene que hacer recarga cada vez. Y entonces, bueno, si vamos a hacer 2 veces, que sea solo un día, aunque sea 2 horas o algo así, bueno, en mi opinión. La entiendo, señorita Maite. El problema, me parece que el director está buscando soluciones. Es por eso que me pedía, y algunos inclusive les he vuelto a llamar, he tratado de averiguar, algunos por eso he conseguido inclusive de 10 con el mismo número. ¿Por qué? Porque el director me llamaba y me decía, profesor, estoy tratando de gestionar en las instituciones para que a los chicos de repente, una vez por semana, se le pueda recargar para que escuchen sus clases. Entonces yo le decía, qué bien, profesor, así ya tendríamos de repente un poco más de facilidad con los chicos. Y he enviado inmediatamente. Espero pues que eso también, ojalá que salga, ¿no? Que eso sea efectivo y entonces tengamos buenos resultados. Bueno, sí, profesor. Así es, Maite. Yo mismo también estoy en eso, pues estoy diciendo, mucho me estoy cargando, pero bueno, pues de alguna manera somos docentes y seguimos cargándonos nosotros. Pero espero que llegue eso, Maite, no te preocupes. Algo más, Sí, joven. profesor, porque la mayoría de mis compañeros, o sea, también vive en, en pueblitos, y ya pues por ahí también hay recargo o algo para que estén en clases. Sí, El sí cerro, yo entiendo, digo. Maite. Sí entiendo, Maite, porque, disculpa, joven. Entiendo, Maite, ah, pero hoy pues se hace la recarga de manera virtual también. Llamas nomás, marcas el número y ya te están recargando. Y luego ya recién te van a cobrar. Sino que no le estamos haciendo eso. Yo entiendo todo ese aspecto. Sí, joven. Había un joven que estaba por hablar. Habla, Palabra, Maite. Nemías. No habla, profe, Nemías. No, es que Sí, es así, profesor, calladito. Josué quería hablar. Ya, Maite, suéltalo. Quería hablar, pero no. Ya. Ya ves, las atajadas. No, Ahora sí habla, ya no va a decir nada ya. ya, Ya si, me. si tienen algunas dudas, jóvenes, por favor, tienen que marcarme un ratito o Esa mandarme un Maite no le mensaje. deja hablar, bro. Yo inmediatamente estoy dando respuesta. Estoy comunicándome con ustedes. Pero ya faltando pocos minutos, hay algunos que me dicen, profesor, me ha faltado esto, profesor, no he podido hacer esto. No estemos, pues, jóvenes con esas cosas. Todos estamos haciendo, de repente, lo imposible. Tú sabes que Huancayo tiene, pues, una gran cantidad de habitantes. Para mí sería Acobamba, estoy de seguro que estaría saliendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera ahí somos pocos y cuando ustedes no están en clase es menos todavía inclusive en Acobamba. Y tranquilo uno puede circular, pero aquí no, pues. Pero a pesar de eso, estamos acá atendiéndonos. Yo espero que ustedes también hagan los esfuerzos, jóvenes. No lo estoy haciendo porque yo quiero o de repente te lo estoy haciendo los temas eh, un poco más. ¿Por qué? Porque hay cosas muy importantes que tenemos que tratar. Si no, pues agarramos y decimos, escuchen esto, y luego las preguntas, bueno, hagan eso, pues jóvenes. No, yo francamente no estaría conforme. Yo diría, ¿de qué gano si no he hecho nada?
Entonces, esa es la preocupación, jóvenes. Eso es todo, ¿no, jóvenes? Les espero pues con sus trabajitos que estoy recogiendo y estoy calificando constantemente. Entonces, muchas gracias. Buenos días, cuídense mucho, cuiden a papá, a mamá, lávense la mano, no se olviden. Nos vemos, jóvenes. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, Maite, nos vemos. Luz, Noemí, nos estamos viendo con